A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana que el Señor ha preparado para nosotros. Qué bueno es poder disfrutar del aire que Él nos ha permitido respirar, y todo lo que respira siempre lo alaba, y eso es un mandato bíblico. Si estás respirando en esta mañana, dale una alabanza al Señor, dale gracias, porque hay muchos que no han podido respirar en esta mañana y ya no están en medio nuestro. Por lo tanto, todo lo demás queda en segundo lugar. Estoy respirando, alabo al Señor. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Te damos la bienvenida nuevamente a escuchar la palabra de Dios, a poder nutrirte de ella, a poder depender de ella completamente, porque la palabra es fuente para nuestra vida, es fuente, es alimentación, es vida. La palabra es viva y es útil, es eficaz, y con solamente escucharla nosotros recibimos bendición. Bendición, y si la obedecemos, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, obtenemos vida eterna. Llámanos al 787-259-1155. Hoy te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 6 del libro de Juan. Y desde el versículo 68, el Señor nos está hablando. En esta mañana, lee conmigo Juan 6, versículos 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor. El tema es: no te vuelvas atrás. No te vuelvas atrás. La palabra del Señor nos da una revelación, y la revelación es que solamente Jesucristo es el pan de vida. Y ese es el motivo por el cual algunas personas se ofenden. Se ofenden por Cristo. Con frecuencia, cuando nosotros hablamos con otras personas o nos damos a conocer como cristianos o como pastores o como líderes de ministerio, y hablamos de Jesús, como que la gente se ofende, como si estuviéramos hablando cosas malas, negativas, profanas. Y esto le pasó a Jesucristo. Esto le pasó al Señor cuando estaba dando un mensaje a una multitud en la sinagoga de Capernaum. Te habla en el versículo 59 y 60. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra.
¿quién la puede oír? Bien difícil en poder entender el mensaje de Jesús. Ellos eran religiosos. Ellos no podían entender el significado profundo de lo que Jesús decía. El contexto es el que Jesús proclama que es el verdadero pan, el pan de vida, un mensaje que ellos relacionaron con canibalismo, porque en el versículo 52 de Juan 6 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él estaba diciendo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo único que satisface al hombre es el tener a Jesucristo en su vida. El resultado es una vida plena de propósito y significado. No es simplemente, como menciona la iglesia tradicional, a través de la comunión, que comemos el cuerpo y bebemos su sangre. No. Es un significado espiritual. Es tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, dándonos vida para siempre. Por eso él decía: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, le decía a los judíos, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por lo tanto, este mensaje ellos no lo podían discernir, no lo podían entender. Y decían: dura es esta palabra, ¿quién la podía oír? ¿Quién la puede oír? Y la frase dura de la palabra escleros significa algo difícil, algo que me molesta, algo que es duro y difícil de aceptar. Pero para el que creía en él como el Mesías, estas palabras se entendían claramente. Para nosotros que sabemos que él es el Mesías, el Redentor del mundo, nosotros que tenemos el Espíritu, entendemos lo que Jesús decía. Pero el problema de la gente no era simplemente su comprensión, sino la dureza de sus corazones. Se ofendían. Jesús lo sabía. Sabía algunos de los motivos por los cuales los hombres se sentían ofendidos por él. Primeramente, fíjense que a los hombres les resultaba ofensiva la declaración de que tenían que tener a Jesucristo en su vida, que ellos no iban a gobernar su vida, que ellos no podían ser dioses de su propia vida. Los hombres, incluso los discípulos, algunos de ellos eran fraudulentos, sentían ofensa y repulsión por el llamado de un Dios que quería ser su Dios. Jesús siempre sostuvo que él era Dios, Dios encarnado en carne humana, no en un sentido grotesco de canibalismo como ellos entendían. No, él estaba hablando de él. Él era no mitad hombre y mitad Dios. Él era Dios. Él era un hombre completo que representaba a Dios. Él tenía la naturaleza de un hombre, estaba hecho de la misma sustancia que todos los hombres. Sin embargo, había una diferencia. Él no nació de un padre humano, sino de Dios. Simplemente habló de lo que él era, de la verdad. No había nada grotesco en el discurso de él, ni acerca de él. Él habló la verdad, que él había nacido por la palabra de Dios y por la carne humana. Era un hombre completo, un Dios completo. Él vino de la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los hombres le deben obediencia a Cristo. Qué difícil es aceptar esto. Qué difícil es que el hombre se sujete. Qué
difícil es que el hombre acepte que Dios está vivo y que nosotros simplemente somos su templo, que ya hemos perdido los derechos de gobernarnos a nosotros mismos, que tenemos quien nos gobierne, que tenemos quien nos dirija, que si hemos aceptado que Jesucristo es el Mesías, que nació de la palabra de Dios y vino a salvarnos, a comprarnos, a redimirnos, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él para hacer su voluntad. Pero el hombre se resistía a esto. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es el mensaje de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Es el mensaje de la cruz, de la sangre derramada, lo que ofende al hombre, porque representa la terrible vergüenza del pecado y el propósito de la muerte de Cristo, del Hijo de Dios, para salvarnos, para libertarnos del pecado y de su culpa. Por lo tanto, ellos que entendían el significado de una cruz, que solamente los bandidos eran crucificados y su sangre se derramaba por sus delitos, esto les causaba repulsión. El Señor les dijo: tomad, comed de mí, de Cristo. Esto no era canibalismo. Las palabras simplemente significaban que un hombre debe recibir espiritualmente a Cristo en su vida, en todo su ser. Si quiere ser libre de la esclavitud del pecado y de la muerte, esto se logra tomando y comiendo espiritualmente el cuerpo de Cristo. Es que el hombre debe recibir a Cristo, debe de compartir a Cristo, debe de consumirlo en todas sus áreas, debe de absorber sus ideas, sus pensamientos, asimilar espiritualmente a Cristo en su vida. Debe permitir que Cristo se convierta en el verdadero alimento de su vida, no del alimento físico, del alimento espiritual, que la prioridad sea Cristo, que toda su energía sea para poder hacer la voluntad de Cristo. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es creer que Él ascendió a los cielos, que fue exaltado. Los hombres también se ofenden de esto, porque si un hombre acepta la ascensión y la exaltación de Cristo, debe ceder el control de su vida a Cristo. Ya no puede controlar su propia vida y hacer las cosas que desea. Cristo fue bien claro. Se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el hombre ideal, como el modelo para que todos los hombres lo copien. ¿Lo estamos copiando? ¿Hemos aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre? ¿Hemos aceptado su muerte en nuestra vida? ¿Hemos recibido sus mandamientos, su mensaje como la verdad? ¿Hemos creído que Dios exaltó a Jesús como Señor y amo? ¿Tenemos la confianza de depender completamente de Él? ¿Hacer su voluntad tal como Él lo proclama en su palabra? Él es el único que descendió del cielo. Él es Dios, Dios absoluto. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre. ¿A dónde vamos a ir? No te vuelvas atrás, porque no vas a poder ir al cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente aceptando a Jesucristo como la parte más importante de tu ser, te da a ti la seguridad de que el Espíritu que mora en ti te va a levantar de la muerte, te va a levantar y te va a dar resurrección para vida eterna. No puedes volverte atrás. ¿A quién vas a ir? ¿A quién iremos, como decía Pedro? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna.
el único que subió al cielo fue el único que descendió del cielo. Pero los hombres se ofenden. Se ofenden por la enseñanza de que el Espíritu es el que da vida y que la carne nada aprovecha, no obtiene ningún crédito. La carne no puede tener vida y hacer que un hombre viva. La carne no puede beneficiar a un hombre. Pero a los hombres no les gusta aceptar o pensar acerca del valor cero de su carne. Y hacen todo lo posible por mantener su juventud, su atractivo, su energía. Usan cosméticos, ropa, actividades para parecer jóvenes, atractivos, capaces. Pero cuando nos damos cuenta que la carne no puede dar fruto, que envejece, se deteriora, se somete al proceso de declinación, porque la semilla de corrupción está dentro y el hombre muere. La carne te demuestra que no tiene ningún valor, ningún crédito. No podemos poner nuestra esperanza en nuestra carne. No podemos ofenderlo cuando el Señor nos ofrece su carne, porque nuestra carne ama al mundo, los placeres, nuestros propios sentimientos y pensamientos. Y nosotros nos creemos con el derecho de alimentarla y queremos más y más, obteniendo siempre menos. ¿Qué nos ofrece el mundo? El mundo es enemigo de Dios. Nos ofrece una fama egocéntrica, una imagen, un falso honor. Demanda reconocimiento, demanda el poder ceder a placeres que nos estimulan, que la gente nos halague, una riqueza mundana, pero solo el Espíritu puede dar vida a un hombre, puede hacerlo vivo, puede dar abundancia y riquezas espirituales. ¿Cómo? Recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Cristo. Las palabras que pronunció Cristo fueron espíritu y vida. Y cuando las recibimos en nuestro corazón, entonces comenzamos verdaderamente a vivir. Recuerda algo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Llámanos al 787-259-1155. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hay algunos que se ofenden y Jesús lo advirtió. Hay algunos que no creen. Él lo dijo en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Notamos cómo dice en el versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está el hecho de que Dios salva al hombre y el hombre no se salva a sí mismo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Si el Padre no lo atrae, si no lo impulsa, el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Debes de recibir a Jesucristo para poder recibir la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra para poderte formar como creyente, como cristiano. Ninguno realmente pertenece a Dios si no ha venido a Jesús. Ninguno es salvo si no viene a Jesús. Todos los hombres están perdidos si no vienen a Jesús. Y este hecho molesta a mucha gente, pues la mayoría se siente lo suficiente bueno y que han hecho lo suficiente bueno para ser aceptado por Dios. Muchas personas piensan que están perdidas y destinadas a estar separadas de Dios. Por lo tanto, oír el hecho predicado los ofende. Que Jesús le diga que solamente Él salva, que Él es el único camino que lleva al Padre. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él, solamente Él es el camino. No te vuelvas atrás. Recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador en un momento dado y le diste la espalda. ¿Te fuiste atrás como el hijo pródigo? Regresa. Vuelve nuevamente al camino. No vas a poder salvarte a ti mismo por tu propia carne. Es que tienes que aceptar el mensaje de Jesucristo, aunque te parezca duro, como le parecían a muchos de los que estaban allí. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y Jesús, sabiendo que murmuraban así, les dijo, ¿esto los ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Estaba hablando de la ascensión. Le estaba diciendo la verdadera enseñanza. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No trates de salvarte a través de tu propia carne, porque las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida. Pero no todos creen. No todos están dispuestos a creer. Los versículos 66 al 71 te lo dicen. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos de los que comenzaron contigo volvieron atrás? ¿Cuántos de los que tú has visto pasar al altar, aceptar a Jesucristo, a llorar porque se sienten emocionalmente tocados, hacen pacto con Jesús y después se olvidan y se van atrás? Por eso el Señor nos vuelve a decir, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque su palabra demanda fidelidad, demanda compromiso, demanda respuesta, demanda que lo dejes todo lo que te daba seguridad, que dejes de seguir los mandatos de tu carne, de tus propios pensamientos. Hubo discípulos o seguidores que se volvieron atrás. Adviertan que fueron muchos. Ya no andaban con él, lo abandonaron. ¿Lo has hecho tú que me estás escuchando? Yo espero que no. Yo espero que no te vuelvas atrás. Yo espero que si estás atrás regreses al camino. Solo Jesucristo es el camino y Él lo declara. Él declara que Él es el Señor. Y esto significa que un hombre tiene que dar todo lo que era por Cristo. Eso quiere decir que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que estás viviendo ahora lo vives solamente en la fe del Hijo de Dios, porque Él te amó y dio su vida por ti. Jesús estaba declarando ser el mismo Hijo de Dios que había descendido del cielo y algunos no pudieron recibir y aceptar este hecho. Jesús estaba exigiendo fidelidad total y negación propia, y seguirlo tendría un costo muy alto. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Pedro lo dijo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, Él era el portavoz de aquellos fieles que estaban con Él. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, santo. ¿A quién iremos? No te vuelvas atrás. ¿A dónde vas a ir? Luego de haber recibido respuesta de parte de Dios, luego de haber sido aceptado por el Señor para ser adoptado como hijo, luego de haber sido limpiado por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿a dónde vas a ir? Luego de que esa palabra haya sido jabón de lavadores para tu alma, espejo que te refleja para que te corrija, luego de haber recibido esa palabra que es como martillo que quebrantó tu corazón duro, que te transformó, que te cambió, que te dio un modelo a seguir. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, sígame. Pero primeramente renuncie a todo su ser. Tome su cruz cada día y sígame.
Esto causa dolor, aflicción, el seguir a Cristo. Pedro habló en nombre de todos los apóstoles, fue su líder. Y Pedro llamó Señor a Jesús y utilizó el título en todo su significado. Fue reconocido como el Señor soberano del universo, a quien todos los hombres deben lealtad. Y toda rodilla se va a doblar cuando Jesucristo se manifieste. Pedro declaró que las palabras de Jesús eran las palabras de la vida eterna. Proclamó la verdad que Jesucristo había mencionado. En el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro proclamó que él y los apóstoles creían y sabían algo. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios. Notamos que a dónde iremos. No te vuelvas atrás, como hizo Judas. Jesús les respondió en el versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas fue un hombre elegido no solo para ser salvado, sino para ser un ministro de Cristo. Pero fue llamado diablo, un falso acusador, un adversario, un enemigo de Cristo, un traidor, un seguidor profesado, pero un hipócrita. No te vuelvas atrás. ¿A quién vamos a ir si ya hemos encontrado la verdad? Si hemos encontrado a Cristo, el Señor y el Salvador del mundo. No te vuelvas atrás, prosigue a la meta, pelea la buena batalla de la fe, acaba la carrera. Vamos a orar en este momento. Recuerda, no te vuelvas atrás. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te presento a todas las vidas que están escuchando esta radioemisora a través de este programa Echa tu pan sobre las aguas. Te pido, Dios, por tus misericordias, que esta palabra los taladre, que esta palabra los impacte, que el que se ha apartado regrese al camino. Señor, el que está perdido crea que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y doble las rodillas y te acepte como Señor y Salvador de su alma. Oh Dios, el que está aturdido, confundido, pueda adquirir claridad, que da tu mensaje, que da tu palabra. Que no nos ofendamos, Dios mío, como hicieron estos falsos discípulos, Señor, traidores, hipócritas que se volvieron atrás, que no pudieron comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Oh Dios, gracias, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.